Un gas se caracteriza porque sus moléculas están separadas unas de otras, razón por la cual carecen de forma definida y ocupan todo el volumen del recipiente que los contiene. Son fluidos como los líquidos, pero se diferencian de estos por ser sumamente comprensibles debido a la mínima fuerza de cohesión entre sus moléculas. De acuerdo con la teoría cinética molecular, los gases están constituidos por moléculas independientes como si fueran esferas elásticas en constante movimiento, chocando entre sí y contra paredes del recipiente que lo contiene. Cuando la temperatura de un gas aumenta, se incrementa la agitación de sus moléculas y, en consecuencia, se eleva la presión. ¿Qué es un gas ideal? El gas ideal, o también llamado gas teórico, está compuesto por partículas desplazándose aleatoriamente y sin interactuar entre sí. Un gas ideal es una sustancia en estado gaseoso, cuyas partículas se mantienen en un número estable. Las principales propiedades de los gases ideales son 4. 1. Poseen siempre un mismo número de moléculas. 2. No existen fuerzas de atracción o repulsión entre sus moléculas. 3. No existe colapso entre las moléculas ni cambios en su naturaleza física. 4. Las moléculas del gas ideal ocupan siempre el mismo volumen a las mismas condiciones de presión. La teoría cinética de los gases parte de la suposición de que las moléculas de un gas están muy separadas y se mueven en línea recta, hasta encontrarse con otra molécula, colisionan con ella o con las paredes del recipiente que las contiene. Sus consideraciones principales son: 1. Los gases están constituidos por moléculas de igual tamaño y masa para un mismo gas. 2. Las moléculas de un gas contenido en un recipiente se encuentran en constante movimiento. 3. Las fuerzas de atracción intermolecular son despreciables. 4. El volumen que ocupan las moléculas de un gas es despreciable en comparación del volumen total del gas. Ley de Gay-Lussac. El científico francés Joseph-Louis Gay-Lussac encontró la relación existente entre la temperatura y la presión de un gas cuando el volumen del recipiente que lo contiene permanece constante. Establece que la presión de un volumen fijo de un gas es directamente proporcional a su temperatura. Si el volumen de una cierta cantidad de gas ideal a una presión moderada se mantiene constante, el cociente entre presión y temperatura permanece constante, o también donde P es la presión. La ley de Boyle establece que la presión de un gas en un recipiente cerrado es inversamente proporcional al volumen del recipiente cuando la temperatura es constante. El volumen es inversamente proporcional a la presión. Si la presión aumenta, el volumen disminuye. Si la presión disminuye, el volumen aumenta. Esto ocurre al aumentar el volumen. Las partículas, átomos o moléculas del gas tardan más en llegar en paredes del recipiente y por lo tanto chocan menos veces por unidad de tiempo contra ellas. Esto significa que la presión será menor, ya que esta representa la frecuencia de choques del gas contra las paredes. Cuando disminuye el volumen, la distancia que tienen que recorrer las partículas es menor y por tanto se producen más choques en cada unidad de tiempo, aumenta la presión. La ley de Charles es una de las leyes de los gases. En esta ley, Jacques Charles dice que para una cierta cantidad de gas a una presión constante, al aumentar la temperatura, el volumen del gas aumenta y al disminuir la temperatura, el volumen del gas disminuye.